En los próximos 4 años, el 70% de los electricistas, de los técnicos, de los plomeros están en edad de retiro. Los técnicos en la industria tienen como un chiste que dicen que Luma es el mejor cliente. Mientras hayan bajones, siempre van a haber problemas de electrodomésticos, o siempre dicen como que si Luma existe, mi trabajo está seguro. En diciembre de 2019 yo estaba en México, COVID llevaba un mes en China. En medio de las vacaciones yo le digo a mi papá, vamos a sacar 2 días, hacemos una buena compra de piezas. Llega marzo y cierra Puerto Rico. No hay infraestructura eléctrica en Puerto Rico. Se les va a dañar los enseres que las personas van a hacer, nos tienen que hacer esencial. Ahí van haciendo la idea de crear un marketplace que conecta técnicos, piezas y clientes en una plataforma que es Servicios Rush. Hay técnicos de neveras que pueden ganar $7,000, $8,000 mensuales. Y ahora mismo en Estados Unidos la nueva clase adinerada son los plomeros, son los electricistas. Y con la amenaza de inteligencia artificial y robótica son de los menos que se ven afectados. Mi papá venía de un ambiente familiar empobrecido. Él toma riendas de su vida a través de las reparaciones de enseres. Eso fue lo que realmente sacó a la familia de pobreza. En los negocios familiares uno tiene que tener mucho cuidado porque una discusión en un negocio va a llegar a tu casa. Tú no puedes votar a tu papá. Nicole Columna, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por tenerme aquí. Nicole, el placer es todo mío. Realmente nos conocemos previo a la entrevista, así que hemos hablado ya. Creo que la conversación va a ser bien interesante porque, aunque nos conocemos y había escuchado varias cosas, sabía que estaba en Holanda, pude profundizar un poquito más para empezar a conectar estos puntos y poder entender unas preguntas de quién realmente es Nicole. Pero yo creo que agradecido por la conversación que tuvimos pre-podcast, porque vamos a poder tocar un tema bien importante, que es la parte de cómo podemos educar personas y lo que ustedes están haciendo, tanto en Piezas Rush como en Servicios Rush, mirando un futuro incierto que quizás que tenemos con inteligencia artificial, un futuro que no sabemos hacia dónde realmente va a ir la fuerza laboral. Y yo creo que ustedes tocan un pilar que es súper importante en la economía del país. Así que, vamos para encima. Vamos. ¿Quién era Nicole antes de Piezas Rush? Yo soy una persona que siempre ha sido bien curiosa, que disfruta más el challenge de hacer algo que llegar a una meta. Y todo empieza pues con la gimnasia. Ahora yo sé porque yo tengo ADD, pero como yo entro a la gimnasia es porque cuando le hice a mi mamá que pues que yo era hiperactiva, mi mamá se fue medio old school en el sentido de pues la vamos a poner en deporte para que canalice esa energía. Y la gimnasia es algo bien interesante porque la gimnasia es algo que es bien, si tú no te concentras, literalmente te das, o sea, te caes, o sea, de cierto modo te obliga a enfocarte porque si no, pues puede tener consecuencias negativas para uno y fue como la base de todo. So, también la gimnasia te enseña a literalmente de que si te caes, te tienes que parar rápido y hacerlo inmediatamente. So, me hizo una persona que no le tiene miedo a muchas cosas. Y si le tengo miedo a algo, me obligo a intentarlo una vez como simplemente para no dejar que ese miedo bloquee mentalmente eh, algo que yo quiera hacer o no. So, cuando yo tenía como 12 años, creo más o menos, yo estaba haciendo un elemento en las barras asimétricas y las barras asimétricas tienen unos tensores. Y entonces a mí yo pierdo el grip y me voy. Y entonces pensando de que obviamente uno está como a 10 pies de altura, mira para abajo, pues uno rápido como que deja irme para los lados. Y se me olvidó que estaban los tensores. Entonces yo tengo una quemadura de 2º grado detrás de la rodilla porque literalmente yo bajo con el tensor y se me quema toda la piel. Y yo no sé si alguna vez alguien ha sufrido por una quemadura, pero eso no es inmediato. Uno piensa como que literalmente uno va sintiendo un calentón, va subiendo, va subiendo, va subiendo y de momento literalmente se te desprende la piel. Y mi entrenador me dice, perfecto, vas para el hospital, pero antes de que vayas tienes que hacer uno más. Y yo como, pero es que tú no ves que... Y ahí es cuando yo literalmente a una temprana edad entiendo el poder de la mente ante el miedo. Y tú no puedes darle ni un segundo, porque si le das espacio, crea toda una narrativa y nunca lo vas a volver a hacer. So, eso es algo que yo me he llevado bien de cerca y algo que yo siempre me llevo de que por miedo no dejamos de hacer las cosas. Si la tratamos y no funciona, está bien, pero el miedo nunca me va a parar. Y yo creo que ahí nace muchas de las decisiones que me han llevado al día de hoy. ¿Qué tenemos que conocer de tus años creciendo, específicamente de tus papás? Porque yo creo que tus papás juegan un rol bien importante y lo vamos a hablar, cómo llega, ¿verdad? Un negocio Sí. familiar y cómo
cómo digitalizas, modernizas y profesionalizas un negocio bien tradicional de familia, que eso yo creo que es como que el Sí, tagline de tu trabajo en los pasados años. sí. Pero, ¿cuáles son esos recuerdos de Ensere, del taller? Creo que pasaste muchos años en el taller con tu papá. Sí, pues yo siempre digo que yo soy hija de técnico y me crié en la industria de reparaciones de electrodomésticos. Y siempre hago el chiste de que mientras todo el mundo estaba en un parque con sus papás, literalmente yo estaba en Home Depot o en tiendas de enseres y es algo que marcó mucho y lo vamos a conectar después en Pieza Roche, cómo nace Pieza Roche y por qué nace. Pero es algo que me marcó toda la vida. Entonces mis papás también, o sea, de un entorno tradicional de Puerto Rico, pues mis papás me tienen una edad bien joven, 19 y 20, y especialmente mi papá venía de un ambiente familiar empobrecido, se crió en caserío y mi vida pudo haber tomado un rumbo muy diferente si no hubiese sido que mi papá llegó a un séptimo grado y en vez de pues irse desgraciadamente como que en los ámbitos tradicionales que pueden pasar con esas familias socioculturales, él decidió aprender de electrodomésticos y empezó a trabajar desde chiquito con mi abuelo y que también se desaparece, pero esa es otra historia. Pero anyways, la cosa es que él toma riendas de su vida a través de las reparaciones de enseres. Y fue autodidacta y aprendió antes de YouTube, antes de todo, a cómo arreglar enseres electrodomésticos. Y eso fue lo que realmente sacó a la familia de pobreza y me da ámbito entonces para después. Para mí, yo nunca ver eso. So, yo no puedo decir que yo vivir una pobreza directamente como ellos, pero yo sí fui, gracias a ellos, pues clase media, donde yo siempre tomé mucho orgullo de la industria de reparaciones por lo que nos llevó. Y entonces mi mamá es lo opuesto en el sentido de que mi papá es bien trabajador y bien enfocado y nada más piensa en ese tema de reparación, pero mi mamá me enseñó en el poder de la comunicación y en el poder de no solo comunicarte correctamente, sino entender ese poder de lo que ya le llamamos ahora networking. Y me lo enseñó desde una edad bien pequeña. So, yo creo que esa combinación de ellos dos, de no dejar que sus pasados dictaran esta familia que crearon, pues crea mucho de lo que yo soy ahora. So, yo tengo como que yo siempre yo tengo lo mejor de las dos partes, como que el networking y la comunicación de mi mamá, pero ese amor a la industria de mi papá. Estudia ingeniería química en Mayagüez. Entiendo que llegaste a ingeniería química porque era lo que tus amigas iban a estudiar en Mayagüez, eras buena en Sí, matemáticas y en ciencia y fue como que dale, por ahí me voy. literal. Estás en Pratt and Whitney, haces craft tu segundo internado y en el tercero aparece, creo que es Goldman Sachs, en un internado de verano en Nueva York. Sí. Y terminas trabajando en finanzas por 4 años en Nueva York, Ujú, aunque estudiaste ingeniería química ujú. y nunca tocaste la escuela de administración de empresas en Mayagüez. Jamás. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo sucede ese cambio? ¿Y cómo sucede más que el cambio, verdad, de la profesión, Ujú. el shift mental de tú decir, mano, sabes que esto no me gustó, pero aquí soy buena y no tengo que haberlo estudiado? ¿Cómo fue esa seguridad en un entorno que tú no eras la profesional de ese field? Para que tengas idea, yo no sabía ni lo que era una tasa de interés. Para empezar, yo no sabía, o sea, había un tema de ignorancia financiera que a veces yo digo como, porque estoy aprendiendo Pitágoras en high school, enseñan a los niños un balance sheet y un P&L y poder entender lo que es un budget. Pero yo no sabía nada de banca, pero sí sabía que no me gustaba ingeniería química y que ya había hecho 2 internados y que claramente esto no era para mí. So, yo no sabía para dónde iba, pero yo sí sabía lo que no quería. Pero me quedaba literalmente un verano para poder experimentar. Y un día mi papá me dice como que trátate de algo completamente diferente, o sea, que no tenga que ver con ciencia. Es un verano, no hay, en ese sentido, un internado es para que tú puedas probar la vida real de una empresa, pero a un tiempo más corto. Entonces, para ese tiempo, y la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, en mi opinión, tenía el mejor career fair de todo Puerto Rico. O sea, cualquier compañía, desde Google hasta Goldman Sachs, Kraft, Pratt Whitney, participaba en el career fair de Mayagüez. Y yo tenía amistades de administración de empresa que el sueño era Goldman Sachs
que querían entrar a Goldman Sachs y yo no sabía, yo creo que eso me ayudó un montón. El no saber qué era Goldman Sachs, el no saber que aplican más de 300,000 personas en todo Estados Unidos para la posición de un internado y que se escuchaba interesante. Porque lo que a mí me gustaba de ingeniería química era ese tema de procesos y pensamientos, como tener algo macro y ir dividiéndolo en partes para algo más sencillo. Y apliqué. Entonces, cuando aplico, que obviamente me educo del banco y de la compañía, honestamente fue más como, ¿voy a poder entrar o no voy a poder entrar? Porque yo todavía no sabía lo que era. Y cuando entro me doy cuenta de lo que es el mundo de la banca de inversión y lo que es y todo lo que conlleva durante ese verano y me encantó y me enamoré y pues gracias a Dios pues me ofrecieron un full time y ahí fue que me quedé. Pero te mentiría si fue un sueño mío entrar a Goldman Sachs, mentiría si sabía lo que era porque no fue la realidad. Simplemente fue el atreverme a tratar algo completamente diferente para ver qué era lo que yo quería hacer después de graduarme. Mi idea originalmente, pues hice ingeniería, voy a hacer algo con banca, entre medio tengo que ver algo que me gusta para ver qué es lo que voy a terminar. Pero terminé quedando ahí. Estás 4 años Ujú. y una oportunidad que surge por un mentor, que después podemos hablar quizás de eso, te lleva terminando o te lleva dejando a ABN AMRO En Holanda. en Holanda, Ujú. donde pasas más o menos cuánto, como 3, 4 años también. Como 4 y medio, ajá. Y eventualmente terminas en Madrid, haciendo un Correcto. MBA en el IE. Sí. Háblame de Europa. Sé que fue un choque cultural. De Puerto Rico a Nueva York es un choque cultural y estamos relativamente cerca. Ujú. De un país latino a un país nórdico estamos Imagínate. súper lejos. Sí. Que quizás podemos hablar de eso, es un tema político, pero por eso es que a Sí. mí me encanta y me parece fascinante a la misma vez te das cuenta de cierta ignorancia que hay cuando la gente dice, nosotros podemos tener también socialismo, mira Dinamarca, mira Noruega. Y Sí. ¿tú has visto cómo Dinamarca y Noruega se comportan? No, y la cantidad de taxes que pagan. Pero cuidan sus trenes, como que tienen Cuidan, pertenencia social, hay cuidan una por el pertenencia prójimo. social, también hay un sentido de identidad donde en mi opinión, no funcionaría en una mentalidad capitalista porque todo el mundo tiene un rol en la sociedad y es respetado y valorado, al contrario del capitalismo donde es más tu trabajo es tu identidad y tu trabajo dicta tu escala social o dicta los beneficios o no que socialmente son aceptados para ti por ese rol que tú haces. Y en Holanda no, en Holanda literalmente el taxista puede vivir en el mismo edificio que el banquero. Y entonces porque el trabajo no dicta tu identidad, simplemente es algo que haces. También el tema de taxes, o sea, en Holanda era 52%, hasta un 52%, donde literalmente yo decía, a la 1 de la tarde tú empezabas a trabajar para ti, porque la primera de 8 a 1 estabas trabajando para el gobierno. Pero es algo que es aceptado porque pues lo ves en salud, lo ves en la ciudad, lo ves en los trenes, lo ves en, en todo. O sea, es una ciudad que Educación. funciona, todo tiene un rol y todo funciona y todo cae, lo cual es interesante experimentarlo y vivirlo porque uno puede ver, wow, esto es como se supone que una sociedad funcione, pero a la misma vez, en mi caso, es muy aburrido porque si tú quieres emprender en una sociedad que todo funciona, no hay mucha oportunidad a menos que sea literalmente microchips, porque ellos son muy famosos en eso Mm, ahora mismo, o en unas compañías bien grandes sí, sí. que tienes que básicamente ya haber hecho un fundraise de 100 millones para empezar algo. Sí, o sea, un IKEA de Suecia. Es No, son exactamente los espacios de innovación son muy mínimos, limitado, exactamente, son porque todo funciona. microscópicos, yeah. Ujú. Entonces el espacio que hay quizás que es algo que podemos hablar en Puerto Rico de que la electricidad no funciona, se dañan enseres, los enseres entonces crean una capacidad de que tienes que arreglarlo y eso crea servicios rush y piezas Sí, rush. Allá no lo tienes tan parecido. no, allá o sea, no hubiese funcionado como está funcionando en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque hay estabilidad de electricidad, gas natural que va corriendo por todo el país y nuevamente simplemente todo el mundo, o sea, ya está predestinado y literalmente cuando yo te digo que todo el mundo está predestinado, cuando uno llega a intermedia, normalmente la educación anglosajona, tú estudias hasta cuarto año. Y todo el mundo va cogiendo las mismas clases. Obviamente tienes avanzado, pero todo el mundo está cogiendo las mismas clases a diferentes A niveles. escala, sí. Pero en Holanda es bien interesante porque en Holanda, como más o menos como cuando estás terminando intermedia, tú puedes coger 3 caminos. Entonces, el camino vocacional,
el camino de como tipo administración, contabilidad, esos tipos de trabajo, y después el de ingeniería y doctor. Y desde bien temprano ya ellos te separan por las capacidades que ellos ven que tienes y por exámenes. Y así, y yo siempre he pensado que esa es la razón porque todo el mundo está estable en su rol porque nunca has tenido esa competitividad en el high school del que va a ser doctor, ingeniero o el que quiere ser electricista, sino tú estás surrounded con gente que va a hacer ese tipo de trabajo y tú eres lo que, yo siempre he pensado que tú eres lo que tienes alrededor, so crea ese sentido de estabilidad de donde estamos todos estudiando esto, vamos a ser todos electricistas o contables y no está esa competitividad que puede existir en Estados Unidos, que es como que no, tú tienes que ser ingeniero, no, tú tienes que ser abogado o doctor. No, es como que tú vas a tener tu rol en la sociedad y vas a estar orgulloso y funciona. Quiero llegar a Madrid porque en Madrid entra el tema de entrepreneurship y negocios familiares, que esa es la maestría. Ujú. Pero, ¿cuál fue la lección más importante que aprendiste en Holanda? Yo pienso que en la cultura latina uno se deja llevar mucho por el que dirán. Y en Holanda es completamente lo opuesto. So, Holanda me dio la oportunidad de conocerme a mí misma sin pensar en los demás y sin tomar en cuenta lo que otros puedan decir o que influenciara en mis decisiones. So, enfocarme y no de una manera egoísta, lo digo más en una manera de enfocarme en mí y en mi familia y en mi círculo sin tener que pensar tanto en qué dirán o en las redes sociales o lo que fuera así. Y llegas a Madrid Ujú. para hacer un cambio, creo que para hacer una limpieza de tu background, que esto es como que un tercer shift, porque esto es una limpieza con ingeniería química, terminas en finanzas, y dices, yo creo que yo estoy como que bien de finanzas ya, déjame ver Ah, qué puedo hacer. sí. Y entiendo que llegas a negocio, a entrepreneurship porque es lo que hace IES, es como que el core de ellos, ¿verdad? En términos de lo que enseñan, pero por lo que escuché, llegas a negocios familiares porque ya tú tenías una visión de quizás regresar a Puerto Rico. No la tenía todavía precisa, pero sí sabía, o sea, físicamente en Puerto Rico. Pero yo pienso que todo el mundo tiene una historia de María, del huracán María. Y entonces yo pasé el huracán María en Holanda. Y ya Ya tres, bien lejos. sí, bien lejos, donde la comunicación fue limitada, entonces pues uno empieza a pensar en la familia y todavía no sabía cuál iba a ser el impacto, pero sabía que quería empezar ya a pensar algo que fuera de impacto positivo para Puerto Rico. Otra cosa que pasó en Holanda era de que yo me daba cuenta que la razón que me gustaba mucho mi negocio, lo que hacía era porque estábamos haciendo lo que se conoce como entrepreneurship. Cuando yo entro al banco, al trading room, era para abrir el negocio de Latinoamérica. Eso era mi jefe y yo para crear un negocio completo de trading en Latinoamérica, específicamente con los bancos centrales y fondos de pensiones. So, ese en verdad fue mi primer, sin yo darme cuenta, fue de una manera bien natural, mi primer encuentro con lo que es entrepreneurship y empezar desde cero. Obviamente siempre es más fácil empezar con dinero de otro, pero esa fue la primera vez que yo empecé a probar el empezar algo de la nada. Cuando yo llego a Madrid, que se enfoca en el tema de entrepreneurship, pero yo todavía no lo había mirado, a mí lo que me gustaba mucho era la idea de que yo pensé que yo iba a ser consultora, que iba a ir a una Big Four y que iba a hacer consultoría, pero a mí me gustaba mucho el aspecto de ella porque ella se enfocaba en negocios familiares. Y yo pienso que los negocios familiares son una dinámica bien interesante. Uno, porque nací de uno. Y dos, porque hay mucho tema que no pasa en corporate, que es obviamente la familia. Y siempre me estuvo interesante. Yo entro ahí originalmente para hacer el MBA en enfoque de negocios familiares, pensando que iba a entrar a una Big Four a trabajar para negocios familiares a mayor escala. Esa fue como que la idea. Entonces, cuando empiezo a tomar clases de negocio familiar con una profesora que se llama Cristina Fernández, que es espectacular, te toca hacer un proyecto con tu negocio familiar. Y ahí es que yo me doy cuenta cuando yo le digo a mi papá como relajando, como, ay, sería bueno que viniera a Puerto Rico y en vez de, ya yo había recibido una oferta con BCG, en vez de irme para BCG, arreglar el negocio.
Y fue la primera vez que mi papá me decía, no, mi papá siempre decía, no, tú quédate en tu carrera. Pero fue la primera vez que me hacía la pregunta como, ¿cómo se vería eso? Y yo sé que esa era su manera de pedir ayuda. Y entonces yo lo hablo con mi esposo de ese tiempo y yo le digo, yo tengo que volver a Puerto Rico, por lo menos yo lo veía como un año sabático. Tengo que venir a Puerto Rico, arreglar el negocio y después regreso. Y eso fue lo que hice. No tomé la oferta de BCG y entonces vengo a profesionalizar lo que es Nevaire. Todo lo que uno aprende en un negocio familiar y en unas clases de negocio familiar, literalmente puedes cogerlo y tirarlo al zafacón, porque es un ambiente es un ambiente de familia donde las emociones tú no las puedes controlar. Fue bien interesante el aprender toda la teoría de negocio familiar y ver lo difícil que es implementarla. Porque tú no puedes votar a tu papá. Tú no puedes, en ese sentido, o sea, por más que uno hable de un tema de sucesión y estemos hablando del el negocio crece, es un ser humano el que está dejando su rol dentro de una compañía para una sucesión donde hay un tema de mortalidad, hay un tema de, pues ya yo no soy necesario, pero no necesariamente eso, pero la persona lo siente. Ujú. Y entonces, lo que uno aprende siempre en la escuela es bien teórico y caso perfecto, pero ahí yo me doy cuenta en realidad lo valioso que son los negocios familiares, lo difícil por qué mueren en la tercera generación y mueren siempre por lo mismo, o mueren por falta de innovación, por falta de sucesión o por falta de gobernancia. Eso siempre van a ser los tres pilares que dictan un negocio familiar para que puedan ser exitosos. El que falle en uno de los tres no va a poder seguir, sea porque ya el producto no existe, innovación, sea porque no hubo una cadena de sucesión, y entonces se lo pelean cuando hay una muerte en la familia y no saben a quién va el negocio, y gobernancia, porque de momento cuando entran las otras generaciones, si no hay una gobernancia, empiezan a gastar el dinero, empiezan a dar la compañía para diferentes lados y tiene que haber protocolo. Un caso bien famoso son los Bacardi. Los Bacardi, literalmente, tú tienes que ser MD en otra compañía antes de que tú pises Ujú. Bacardi. Sí, tienes también la escuela de Bacardí, que Tienes la ellos pasan escuela. por su universidad, entre comillas. Exacto. Hay un protocolo familiar Bien. súper interesante. Ujú. Yo creo que ese quizás es el negocio familiar semi-puertorriqueño, cubano-riqueño, por ponerle una terminación, pero que tú puedes ver cómo la estructura familiar ha sido bien importante para llevar el legado de lo que es Bacardí. Para protegerlo, sí. Definitivamente. Háblame de una parte bien interesante, porque mencionaste que cuando vienes tienes la teoría de lo que es un negocio familiar. Sí. Me está hablando en la parte no tan positiva de que, Sí. que la teoría funciona en la perfección, eso es igual que en la teoría el comunismo es perfecto. Exacto. Pero ¿qué sí aprendiste de esas clases y de tu maestría que pudiste aplicarlo en negocio? Yo creo que lo que sí pude aplicar fue el tema de escuchar en vez de reaccionar. Porque yo creo que es bien fácil, especialmente en entornos familiares, reaccionar rápido y me ayudó a tomar un paso para atrás y, como te dije, entender por qué mi papá estaba poniendo una resistencia. Estaba poniendo una resistencia porque o no entendía, o estaba poniendo una resistencia por miedo, o estaba poniendo una resistencia porque simplemente, genuinamente no era una buena idea. Y al principio uno puede entrar a un negocio y ponerse bien a la defensiva. Yo sé que esto va a funcionar y esta es mi meta y esto es lo que tenemos que hacer. Pero a veces no pensamos en el valor que puede traer una persona que lo lleva haciendo ya 40 años, que obviamente viene con conocimiento de la industria que tiene que ser respetado. Y yo creo que especialmente esas clases de negocio familiar me ayudaron a no irme defensiva de que yo vengo con la solución y yo soy la salvadora del negocio, sino es cómo colaborativamente vamos a hacer que esto exista para la familia, para un futuro. Y eso fue como que un punto clave, de no tratar de defender todo lo que yo quería hacer, sino entender de dónde venía y cómo lo podemos hacer exitoso. Porque, o sea, literalmente en los negocios familiares uno tiene que tener mucho cuidado porque una discusión en un negocio va a llegar a tu casa. Porque es tu papá, o sea, ¿qué vas a hacer? No vas a ir a comer a la Mm. casa de tus papás porque estás evitando a tu papá. So, creo que la comunicación de padre e hija ha sido de una manera muy positiva, cambiante
en el sentido de que no solamente soy hija, sino también soy su jefa. Y nos hizo más cercanos porque tuvimos conversaciones bien difíciles. Tuvimos conversaciones que en algún momento no terminaron como tenían como que terminar, pero obviamente las teníamos que sanar. Y en negocios familiares uno también va aprendiendo muchas cosas de la familia que uno no necesariamente sabía. So, me hace más empática a todos los que mis papás tuvieron que pasar para llegar aquí, conocer un poco más de cómo llegaron y me hace apreciarlos más. So, yo pienso que sí fue como que una olla de presión al principio, pero literalmente nos ha hecho todos mucho mejor como familia. Pero también puede ser como que no. No sé, pero eso fue lo positivo. Ahorita mencionaste BCG, Boston Consulting Group, para los que no lo sepan, que mientras lo contabas, me acuerda mucho la historia de Samuel Adams, de la cerveza, que es más o menos similar. Él trabaja en Boston Consulting Group, la cervecera era de la familia, se va pensando en ese mismo Sí, servicio de sí, consultoría y termina siendo este master brewer que conocemos hoy en día. correcto. ¿Qué tuviste en la industria de electrodomésticos que tú crees que otras personas no vieron y por eso tomaste la oportunidad? Ok, en el 2019, cuando yo entro a la industria, lo primero era que todo era papel. Eso fue bien fácil. Eso sí fue lo que se le llama MBA textbook. Hay que digitalizar el negocio porque pues está todo en papel. Eh, para entender lo que se necesita para una reparación, ok, no solamente necesitas el técnico, sino necesitas el supply chain de la pieza, necesitas logística y coordinación y necesitas rapidez. Y obviamente en papel eso es posible, pero no es escalable. So, lo primero que hicimos fue digitalizamos. So, añadimos un CRM, un Field Service Management a la compañía, donde básicamente vive la compañía y todos los servicios, los clientes, el supply chain, las piezas. Y entonces básicamente es el centro de la compañía. Esa fue bien fácil. Como nace Piezas Roche y Servicios Roche fue en 2020. En diciembre de 2019 yo estaba en México. Entonces, había empezado, ya llevaba un mes lo que es COVID, que todavía no era pandemia. COVID llevaba un mes en China y habían cerrado las fábricas de manufactura de todo. Entonces, México tiene mucha manufactura de piezas de electrodomésticos para Whirlpool, para General Electric. Y yo le digo, en medio de las vacaciones, yo le digo a mi papá, vamos a sacar 2 días, vamos a comprar piezas porque ya China ya lleva un mes en el supply chain y eso de los días de ingeniería, pues obviamente esto va a interrumpir en algún momento la habilidad y facilidad de conseguir piezas, y especialmente en Puerto Rico, donde no solo tiene que llegar a Estados Unidos, sino tiene que llegar a Puerto Sí. Rico. Y como consecuencia, cualquier cosa que pare China para por cualquier cosa, se afecta Exactamente, al mundo. Y eso lo ves en exactamente. Chinese New Year. Para por 3 semanas, 2 semanas, y el mundo literalmente lo que no se Para. movió, se queda en puerto hasta que llegue China otra vez. Correcto. Entonces yo jamás digo que sabía que iba a pasar la pandemia, pero yo sí hacemos una buena compra de piezas y yo pongo la regla que cuando llegó a Puerto Rico, esto no se toca hasta que lleguemos a ese punto. Y si no, pues después de verano utilizamos este inventario. Dicho y hecho, llega marzo, yo estoy en mi intento fallido de mi honeymoon en Singapur y cierra Puerto Rico. Aquí es donde entra un poquito ese fearlessness y buscar soluciones, donde yo llamo al DIDEC y de casualidad y de suerte las líneas estaban ya transferidas a las personas directamente y me toca hablar con el asesor legal del DIDEC y yo les explico, ustedes están mandando todo el mundo para sus casas, no hay infraestructura eléctrica en Puerto Rico, se les va a dañar los enseres que las personas van a hacer, nos tienen que hacer esencial. Y gracias a Dios 24 horas después nosotros teníamos la exención de poder trabajar como negocio eh, y dar servicio. Pero ¿qué pasa? Las tiendas de piezas estaban cerradas. Y ahí es que nace la idea de Piezas Roche. ¿Cómo va a ser que en 2020 no haya una solución digital para que técnicos puedan conseguir piezas? ¿Por qué tenemos que ir a una tienda? ¿Por qué tenemos que hacer todo este procedimiento? Que ya yo lo había facilitado un poco con Nevaire, porque ya teníamos suplidores de muchos lados. Pero el técnico independiente no. Entonces, cuando nosotros empezamos a contratar técnicos independientes que venían a donde nosotros y decían, mira, obviamente tengo que proveer para mi familia, no tengo acceso, déjame trabajar bajo la sombrilla de ustedes. Y ahí nace Piezas Roche, originalmente piezas,
Pero ahí van haciendo la idea de crear un marketplace que conecta técnicos, piezas y clientes en una plataforma que es Servicios Rush. Gracias a Dios tuve la oportunidad de poder pasar por Parallel 18, la aceleradora. Participamos en Bravo Foundation con Rep, ganamos Rep y el poder ganar Rep creo que me dio la última validación de que estábamos en buen camino para no solamente crear un negocio de reparación que fuera bueno para Puerto Rico, sino para revolucionar y profesionalizar la industria en sí. Ahí ya yo me sentí que yo podía ser un pilar en la industria para poder influenciar a los técnicos independientes de salir de lo que se llama el mercado negro. So, cuando Servicios Rush nace en diciembre de 2022, todos los técnicos tienen que tener su SURI, su registro de comerciante, todos tienen que tener seguro, todos tienen que tener, estar establecidos como un ente profesional de servicios profesionales. Eso fue lo primero que hicimos. Lo segundo que hicimos es que a todos los capacitamos con un contable para que entendieran la importancia de tener un budget y qué significaba tener dinero y no tener dinero y entender el tema de los taxes y cómo influencia. Porque pasó mucho al principio que los técnicos pensaban que ellos trabajaban para un número diario, pero ninguno piensa en un retiro, ninguno piensa en que puede pasar algo, una emergencia, y para poder estar en Servicios Rush hay que cambiar esa mentalidad. Nosotros estamos pensando, y ahí es que entra el tema, y porque muchos de ellos me ven como su hija, porque la compañía nace donde el técnico es mi cliente. So, yo creo una compañía alrededor de técnicos, donde si tú le das a los técnicos acceso a piezas, acceso a clientes y educación continua, el cliente siempre va a estar feliz. So, cuando creamos esa entidad de que yo siempre digo que yo soy hija de técnico y yo creé esto como que en ese amor a las cosas que yo viví con mi papá que no fueron tan tradicionales porque la industria no se lo permitía, eso es lo que nosotros estamos tratando de arreglar. Mis técnicos salen a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, están tiempo con su familia y no están pensando en que tengo que buscar la pieza, en que este cliente no me pagó. Nosotros nos encargamos de eso. En que llegó un equipo nuevo y no sé cómo arreglarlo. Nosotros nos encargamos de eso. Pero nosotros le exigimos al técnico por ese mismo amor a su familia, porque es como que literalmente uno de los core mensajes de la compañía, es que por el amor a su familia, ellos también se tienen que profesionalizar. Y ellos tienen que también subir de nivel y tomar riendas financieras de su hogar. So, a mí lo más que me ha dado satisfacción de Servicios Rush es cuando un técnico me dice, me compré mi primera casa. Pude poner a mi hijo en escuela privada, que siempre lo quería hacer. ¿Por qué? Porque ahí es cuando yo mido el impacto que estamos haciendo en el técnico. Y obviamente, pues, crea lealtad. Entonces, los técnicos nosotros tenemos técnicos empleados y técnicos independientes, pero los técnicos independientes, el 95% de su agenda somos nosotros. Porque nosotros le damos todas esas facilidades en realidad, donde ellos se enfocan en lo que ellos quieren. Ellos quieren ser técnicos y arreglar el equipo. Ellos no necesariamente quieren hacer ese tema administrativo ni nada, y eso nos encargamos nosotros. Y yo creo que esa junta ha sido muy interesante en el éxito de Servicios Rush. Tengo dos preguntas por la línea de profesionalizar. Porque yo creo que hay un lado bien interesante que es como tú. Quiero tener mucho cuidado. Quizás por el perfil común que tenemos en mente de quién es el técnico, de quiénes son nuestros plomeros, nuestros blue collar workers, nuestros trabajadores de cuello de manufactura, trabajadores quizás Sí, somos manual. obreros, Ujú. como que toda esta línea de trabajo duro, trabajo físico, Ujú. donde también pensando en cómo funcionan en Puerto Rico, tendrían a hacer negocios de mucho cash. Normalmente tú le pagabas a un técnico en cash que iba a tu casa. Ujú. Pensaría yo también que entonces ese lado de profesionalizar una estructura formal con un negocio, para muchos de ellos quizás fue la primera vez también, ¿me entiendes? Una retención por servicios profesionales que va a retener el 10% después de $500, cuando de momento el cheque no te llega de 500, te llega de 450 y tú dices, ¿y mis otros 50 pesos? Sí, Es que, pero ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo hago Suri? Entonces que entiendo la parte sí. de contable, cómo eso es un lado muy complicado, que quiero que me expliques cómo fue ese proceso, pero también cómo fue el lado interno de profesionalizar una empresa que llevaba ¿cuánto? 30 años, 40 años, tu viejo, como 30 años, Ujú. 40, ya 40. cumple 54 este año. ¿Cómo tú profesionalizas y modernizas eso? Porque me dijiste, empezamos por el papel. Ujú.
ese es el textbook 101. Pero por lo que vi, servicios Rush también tú lo empezaste y piezas Rush, tú lo empezaste por debajo de la mesa, fue como escondido. Mientras tú Sí. seguías trabajando con tu viejo, Ujú, tú te diste cuenta que habían unas cosas que tú no ibas a poder lograr con él o por su vía ujú, porque iban a haber unos choques frontales. Y sí. así nace entonces esta vía. Cuéntame de ese proceso. Ok, te voy a contar de la vida y después voy a la profesionalización de los técnicos. Como parte de la armonía familiar y poder probar conceptos, se puede decir que el servicio Roche, alguien puede decir que puede ser acto de rebeldía o tal vez pueden decir como que no, esta era mi manera de experimentar sin crear una presión, una fricción dentro del negocio familiar. So, Servicio Roche nace como esta incubadora de ideas que yo tenía y las probaba sin que dañaran el día a día de Nevaire. Lo que pasa es que gracias a Dios pues, fue exitoso y ahora mismo trabajan juntas. Pero originalmente, honestamente, Pieza Roche fue una solución de piezas para los técnicos, pero Servicio Roche fue una incubadora de ideas. Si yo no tuviera una limitación y presión, déjame probar si esto funciona o no. Entonces, ahí nos vamos conectando con los técnicos, porque Nevaire tiene empleados, Servicio Roche tiene un mixto. Servicio Roche, cuando yo me voy empezando a conocer técnicos y contratistas, yo me doy cuenta que ellos mismos no valoraban su propia profesión por la presión social de cómo es visto un técnico. Ah, eso es Y un yo le técnico. veía más valor a lo que ellos, o sea, yo les veía un valor tan grande que ellos no veían todavía y mi primera asignación es el técnico tiene que creerse su valor. So, muchos de los trabajos internos al principio, que ahora están más automatizados con la ayuda de expertos en recursos humanos y psicología, es que tú tienes que desconstruir la idea de que es un técnico y volverla a construir de lo que puede ser un técnico. Por eso cuando ellos empiezan con nosotros, está este tema de te reúnes con el contable, te reúnes con recursos humanos y vas entendiendo y vas creando esa nueva identidad poco a poco y donde también nosotros les enseñamos que, o sea, si tú no valoras tu profesión, porque alguien lo tiene que hacer. Si tú no ves el valor inmenso de que una familia tenía una nevera dañada, donde la gente no puede comer porque pues se dañan los productos y no todo el mundo tiene dinero para estar haciendo delivery todos los días. Si tú no puedes ver el valor que tú le estás dando a esa familia, porque el valor te lo va a dar, porque la familia te lo va a dar a ti. Y también el tema del cash, porque vamos a mantenernos chiquitos por la idea de un sustento que ya uno está acostumbrado que pueda tener por el gobierno, cuando tú se lo puedes dar a tu familia y no solo eso, sino que puedes hacer que tu familia rompa un ciclo tradicional de pobreza porque es bueno perder el acceso a ese mantengo del gobierno, porque eso significa que no lo necesitas, eso significa que eso es algo positivo. Entonces, en vez de ver lo negativo. Yo creo que eso fueron lo más difícil para poder cambiar con la mentalidad del técnico. Y ya cuando el técnico llegaba ahí y cambiaba ese chip, ya era como que no hay límite. O sea, yo no sé si la gente entiende, pero hay técnicos de neveras que pueden ganar $7,000, $8,000 mensuales. Y uno piensa, sí, y uno piensa que, no, es que el técnico gana $1,000, salario mínimo, y no es así. O sea, hay mucho tecnicismo y hay mucho trabajo que conlleva ciertas reparaciones donde obviamente el valor de esa reparación lo demuestra. Y ahora mismo en Estados Unidos, eh, la nueva clase adinerada son los plomeros, son los electricistas, son los reparadores de techo en serie. O sea, están haciendo una clase bien fuerte de millonarios que son blue collar. Y no solo eso, ya estás viendo que private equity está entrando al Bien duro. ecosistema y está entrando duro. ¿Por qué? Porque es algo que todo el mundo lo necesita, no es un lujo. O sea, tú no te puedes dar el lujo de que tu nevera esté dañada. Es constante, es continuo, es algo que se le tiene que dar mantenimiento y con
la amenaza de inteligencia artificial y robótica son de los menos que se ven afectados. So, es una industria que está pasando por unos cambios bien interesantes. ¿Cuán difícil es estandarizar un servicio técnico? Bien difícil. ¿Por qué? Es más fácil para un plomero o un electricista, pero para reparaciones de electrodomésticos es más difícil porque si uno puede estandarizar la experiencia al cliente, donde hay una voz de no importa quién conteste el teléfono o el técnico que vaya a su residencia, todos van a dar ese servicio de servicio Rush. Eso sí se puede estandarizar y es bastante fácil en el sentido de procedimiento y entrenamiento. Pero la área técnica es bien particular porque la industria de electrodomésticos no tiene una pieza universal. O sea, no tiene una pieza universal, no tiene un método de diagnóstico universal y ni siquiera entre las marcas tienen el mismo formato siempre. So, realmente depende de la fábrica donde hagan el equipo original, de cómo hagan la hoja técnica, la habilidad de conseguir fácil los diagramas de pieza o no, porque a contrario de mucha gente que puede pensar, los fabricantes no dan esa información fácil. Y de hecho, en verano pasado se pasó en el Congreso de Estados Unidos un acta para que eso fuera público y todavía no está muy implementado, pero era que es bien cerrado. Entonces, cuando tú tienes todos esos aspectos técnicos, no hay una estandarización fácil. Yo pienso que AI juega un rol bien grande que ya nosotros lo estamos usando para que esa información sea más rápida de conseguir. Donde uno pueda poner el modelo y te dice el diagrama de pieza y te da el troubleshooting, la guía de troubleshooting de los botones que le tienes que dar para llevar ese equipo a código. Creo que eso va a ser más impactante que pensar en un tipo de estandarización porque es un poco difícil en la industria de electrodomésticos estandarizar algo cuando todas las máquinas son diferentes. Pero el AI, por lo menos como estamos empezando a jugar con él, eso sí va a transformar la industria de cómo vamos a reparar y quién puede reparar y cuán rápido podemos entrenar a una persona para ser un técnico. ¿Cómo ustedes ven la demanda cuando en Puerto Rico específicamente? El tema de energía eléctrica en Puerto Rico es un tema bien común y sabemos que mientras la fluctuación, los power surges, para arriba, para abajo, eso afecta. Sí. ¿Ustedes pueden ver literalmente uno a uno cuando hay bajones y la demanda de servicios rush? Sí. Gracias a Dios, como ya tenemos data ya vamos para, entre Neva y de 6 años, data de Puerto Rico en nuestro sistema, ya nosotros podemos ver cuando hay un bajón de luz o cuando hay cambios de luz, ciertos sectores que van a tener un volumen más alto de problemas eléctricos. Y ya tenemos no un forecasting preciso, porque obviamente no sé todos los enseres que están de la casa, pero más o menos con inteligencia artificial podemos más o menos saber por lo socioeconómico, el tipo de equipo que puede tener el cliente y más probable por marca, porque sí están segmentados las marcas en Puerto Rico y más o menos saber qué tipo de piezas eléctricas deberíamos de tener en stock porque la vamos a necesitar. Eso ya lo hemos podido hacer. Los técnicos en industria tienen como un chiste medio malo, pero que dicen que el Luma es el mejor cliente. Porque hay bajones, o mientras hayan bajones siempre van a haber problemas de electrodomésticos, o siempre dicen como que, si Luma existe, mi trabajo está seguro. Así que sí, que eso es algo que nosotros hemos podido poco a poco poder forecast para ver la necesidad que hay dentro de las casas cuando hay un apagón o no. Sí, un modelo de predicción, De por llamarlo así. predicción, sí. Pero ahora nos estamos moviendo a un modelo de prevención. Estamos tratando de enseñarle a los clientes que si tú entras en modelos preventivos para tus enseres, vas a hacer que si hay un apagón no se dañe el equipo. Si tú le das mantenimiento a tu nevera, si le cambias el protector una vez al año, mantienes los filtros cambiantes, mantienes las líneas limpias, si limpias la área de los condensadores y compresores, es menos probable que haya una obstrucción. Yo creo que el challenge de servicio Rush para ahora el futuro es cambiarle la mentalidad a los clientes de que tú no tienes que esperar que algo se dañe. Es como los dentistas. Tú no vas al dentista para una caries. Tú vas todos los años, te das una limpieza para prevenir la caries. Y literalmente es igual con los enseres. Tú no quieres esperar que se dañen por muchos factores. O sea,
el supply chain de piezas cada vez es más difícil para que lleguen a Puerto Rico. La manufactura con todos los aranceles, los valores de piezas suben, los valores de los equipos suben. Estamos viendo que Puerto Rico está entrando, medio controversial, pero yo digo que está entrando en recesión porque se ve en los macroeconomics ya, se ve que Puerto Rico está en una economía que se está encogiendo. Sí, ¿cuánto es el término como tal por número? Son 3 trimestres, tres quarters, cuatrimestres, Ajá. corridos con crecimiento negativo. ¿Con Negativo, decreciente exacto. qué? Es como la teoría, ¿verdad? De Sí, exacto. la Tienes palabra. 3 corridos y pues oficialmente estás en recesión, pero yo pienso que hay más cosas. Yo pienso que tienes que tomar en cuenta la inflación, tienes que tomar en cuenta la tasa de desempleo, tienes que tomar en cuenta la composición de edades del país, donde el país obviamente tiene mayor personas en la tercera edad que entrando a la empleomanía. Un país envejeciente, sin natalicio, sin nacimiento, sin tasa natal, con problemas de energía eléctrica, con aumento en desempleo, donde tienen municipios con desempleo, creo como hasta el 40-50% en el sur oeste, sur centro de la isla. Ujú. It's weird. Tenemos Donde los fondos federales se están eliminando, se están acabando. donde el país dependía no sé por cuánto por ciento, entonces sí, nuestro GDP es mínimo, importamos todo. Importamos todo, donde dependemos de turismo. Y si ahora con Turismo los primer mundito conflictos, también, ujú, turismo carísimo, no es un turismo carísimo. para Latinoamérica. Exacto. Es carísimo y que estamos viendo que globalmente los países también están empezando a tener sus problemas, que no van a poder viajar porque no van a tener, o sea, un viaje es un lujo, no es una necesidad. So, Puerto Rico está entrando, yo pienso que y podemos tener otro podcast completo de esto, está entrando en un estado crítico que si no protege su empleomanía, y por eso es que entra el hincapié donde hay mucha necesidad en el área técnica de reparación. Y yo pienso que lo estamos viendo un poco con la política pública, que por ejemplo, entiendo que hay una propuesta en la UP para empezar a dar clases de electricidad. Hay como que se está empezando a ver que está entrando en el ambiente, en la política pública, lo que es el blue collar job, pero se tiene que hacer más. Dentro del DDEC, yo pienso que tiene que haber más empuje en que no solamente estamos creando trabajo en tecnología, sino que estamos creando empleo que se necesite. Y la empleomanía en todo lo de reparación se necesita y se debería de dar los mismos decretos y los mismos incentivos que para farmacéutica, que sí para compañías de tecnología. Porque esas industrias, mientras siempre van a ser necesarias, el tema de robótica, automatización y AI es un riesgo muchísimo más alto que el de la plomería, que el de la construcción. So, tiene que haber un balance entre los incentivos y cómo incentivamos a la sociedad a mirar esos trabajos como una posibilidad real de mantengo y sostengo a su familia y no pensar que solamente tengo que ser un abogado para poder tener un buen estilo de vida. Y también la manera que lo educamos. Si es obvio que un estudiante se fue por algo vocacional, no pensemos que le tenemos que dar un currículo completo de un año en un salón de clases para poder hacerlo, porque obviamente no es su vocación. Y ya en Estados Unidos lo estamos viendo con WIOA, con los apprenticeships, con las escuelas, donde en Puerto Rico hay demasiada regulación con el tema de las licencias para electricistas, plomeros, enseres, que no existen en Estados Unidos. Entonces, estamos en esta polaridad donde queremos parecernos más a Estados Unidos, pero en donde deberíamos parecernos no lo estamos haciendo. Y tenemos barreras y barreras y barreras donde nos impide poder educar a esa juventud más rápido para que puedan dar futuro y no ser una carga para Puerto Rico. Y cada vez tienen menos escuelas también vocacionales, que son un tema bien Sí. importante. Yo creo que tú mirabas hace, qué sé yo, 10 años, bueno, 10 años, 2015, un poco más, Más, como 15 20, años. 15 años. Y tú mirabas, por ejemplo, una Miguel Such, que estaba en el frente de la UPI. Bueno, una Miguel Such tenía no sé cuántos talleres de albañil, electricistas, plomería, creo que tenía cocina también. En serio. En ser Aire. la Miguel Such se perdió. Se peleó. Está una escuela que tiene toda la capacidad, olvídate de los jóvenes, tiene toda la capacidad y toda la estructura para poder crear una escuela vocacional para personas Para de el edad, futuro. para toda persona que simplemente está buscando una manera de sustentar su familia, de buscar quizás un empleo nuevo, un cambio de vida.
y no estamos aprovechando estructuras que estaban diseñadas para eso en un momento donde cada vez más y más vamos a necesitar este tipo de empleo. Sabiendo que yo Correcto. creo que también es una población bastante parecida, casi 1 a 1, a la población de Puerto Rico. Los electricistas, todos estos blue collars, son personas mayores que cada vez están retirándose más En sin los un próximos interés. 4 años, porque cuatro, 4 años literal, el 70% de los electricistas, de los técnicos, de los plomeros están en edad de retiro. 70% de tu emplomanía está en edad de retiro. Donde tienes una tercera edad que está entrando y no van a poder reparar y no tiene una masa en el país para que pueda arreglar. Y pienso que, y no solamente pienso, ya estoy activamente, o sea, yo soy parte del board del Instituto de Tecnología de Puerto Rico, que es la ITEC, que es Ujú. la Universidad de Tecnología vocacional, en ese sentido, del Departamento de Educación, diciendo que tenemos que cambiar esto. O sea, Claro que está en... No, el liceo, es que está en Atorrey. Liceo es privada y Ya, ellos están en Atorrey. ITEC es la Escuela de Electricidad de Enseres del Departamento de Educación, que mucha gente no la conocía, ni sabía. incluyéndome. Ajá. Hasta que yo empecé a decir, ¿cómo va a ser que el Departamento de Educación no tiene, no tiene una escuela vocacional postsecundaria? Y me dijeron, sí, la tienen ITEC. Y yo, ¿y por qué no todo el mundo sabe esto? ¿Dónde está el marketing y la publicidad de esto? Porque entran en escuelas privadas bastante caras cuando puedes Ujú. ir yo siempre voy a ser partidaria de las universidades de Puerto Rico y del sistema público de Puerto Rico, porque salí de Mayagüez, o RUM siempre. Pero entré ahora en la junta de ver cómo podemos entonces profesionalizar, que los estudiantes entiendan que no están ahí porque fue la última opción, sino porque les da orgullo querer estar ahí y que hay una empleomanía cuando salgan de los institutos. So, en verdad empieza desde la educación y por eso es que estamos en una misión de volver para atrás a gobierno y decirle, esto es una política pública que se tiene que hacer, donde desde intermedia ya tienen que darle a los estudiantes y enseñarles el valor de una escuela vocacional. No es como que el que no sepa estudiar va a estudiar vocacional, sino el que sea bueno con sus manos y el que simplemente no quiera tener un pad de estudio de 4 años de universidad, no lo tiene que hacer. Y eso es algo que yo aprendí en Holanda y me lo llevo otra vez. O sea, para ser una sociedad exitosa, no todo el mundo tiene que hacer un bachillerato de 4 años y aprender literatura o filosofía o leyes o ingeniería. O sea, no todo el mundo puede ser ingeniero y no todo el mundo puede ser abogado. Tiene que haber un balance en la sociedad y si podemos traer eso de Holanda a Puerto Rico, o sea, seríamos mucho más estables y menos dependientes como país. Nosotros necesitamos basureros para que la sociedad funcione. Literal. Nosotros necesitamos mucha gente que yo creo... No sé si quizás esto puede ser una secuencia de puntos donde históricamente podemos atarlo a muchos cambios. Porque yo creo que si nos vamos a Puerto Rico, pues quizás empieza desde Luis Muñoz Marín cuando le pone zapatos al campo y del campo llegan a la ciudad. Después llegan las farmacéuticas, se crean como que creo que hay una estructura por diseño social de países que podemos decir por qué estos trabajos no son tan bien vistos, pagados. Y realmente yo creo que es visto, más que pagado, Yo creo que porque es visto, es yo creo que es el visto, tema de ajá. dignidad. Hay un tema de Sí, porque tú eres un asociación. trabajo sucio, eres el que trabaja, pero sin embargo, yo creo que eso también pasa. Aquí me puedo estar tomando la libertad de dar una opinión 100% Jason, nadie es responsable, ¿verdad? Por esto, por las faltas que están aquí, pero yo creo que tiene que ver mucho por cómo nos identificamos como puertorriqueños con Estados Unidos. Porque no sé, si tú miras para Latinoamérica y tú miras para tu lado y para abajo, mirando, ¿verdad? Que estés en Puerto Rico, la sociedad funciona porque todo el mundo trabaja, porque el trabajo es honra, porque aquí no hay mantengo, porque aquí no hay servicios federales que te dan casa, que te dan alimentos. Puerto Rico fue probablemente el único país de Latinoamérica que cuando en marzo 12, 13, 14, 15, que cerramos ese lunes de pandemia en el 2020, la mayoría de nosotros pudo decir, a mí me va a llegar un cheque ya mismo del gobierno federal. En Sí. todo el resto de los países, de la frontera de México hacia abajo, todo el mundo tuvo que salir a trabajar y ver qué iba a pasar, porque si Ujú. yo no trabajo y yo no salgo a trabajar, no No hay comida como, en mi casa. literal no como. Y tú escuchas las historias de los barrios por ejemplo, esto fue en Bogotá la última vez que lo pude hablar, donde dice, sí, yo soy taxista. Y se murió mi vecino, y se murió el vecino al lado, y se murió esta persona, y todos se murieron de COVID, o todos se murieron Sí, en el barrio. Y yo, anda para el carajo, como sí. que hay unas realidades de que tuvieron que salir a trabajar Ujú.
que en Puerto Rico no las vivimos y somos hasta No, cierto punto ignorantes, privilegiado. exacto. Hay ignorancia, o sea, hay un tema Ignorancia de en el ignorancia sentido en de el la palabra, privilegio, sí, sí. exacto, sí, sí, no tanto como que you're ignorant, No, no, sí, sí. sí. Yo creo que, y yo no sé, porque mencionaste Bogotá, y yo no sé si tú has tenido la oportunidad, de las personas más inteligentes y de las mejores conversaciones que yo he tenido son con taxistas en Latinoamérica. Son gente tan y tan brillante, donde nuevamente lo que hacen no es lo que son. Y en Puerto Rico todavía dictamos lo que hacemos para decir quién soy. Y eso yo pienso que hay que separarlo porque, o sea, lo que haces, lo que estás haciendo con tus manos, pero no es Jason, no es Nicole, o sea, no somos, o sea, yo no soy, eh, yo no me defino por ser empresaria, yo me defino por las cosas que a mí me gustan hacer, yo me defino por los retos que quiero, por mi familia, o sea, eso es lo que me llena a mí. Pero en Puerto Rico, pues todavía dicta mucho eso. Pero no solo eso, yo creo que Hmm. también es el tema de que tenemos que quitar el estigma, o sea, hay que decirlo, hay que quitar el estigma, o sea, hay un rol que hay que hacer y se tiene que llenar y hay mucha gente que lo puede hacer, pero socialmente no los podemos juzgar, no podemos poner esa presión de como que, ay, tú eres el técnico o el basurero, no, o sea, es una labor y yo pienso que socialmente eso va a tomar un segundo, yo creo que con la generación Z se está viendo más fácil de quitar esas barreras que habían puesto nuestros padres y nuestros abuelos. Y yo también entiendo por qué vienen, porque obviamente ellos tuvieron sus sacrificios y también viene esa idea de los 40, de los 50, de que tú no quieres que tus hijos pasen por eso y ahí entra la narrativa de los zapatos a la ciudad y un trabajo. Pero, o sea, yo pagaría por una buena agricultura ahora mismo. Pago doble porque haya una buena agricultura en Puerto Rico donde yo sé que yo estoy comiendo un vegetal o una fruta que no tiene pesticidas, que es fresca de verdad, porque eso es salud, Está brutal que tú miras casi todo guineo y todo plátano y vienen de Nicaragua o El Salvador. literal. Y eso es otro tema, porque igual yo creo que si hablamos de tu industria también, temas de robótica y de AI, en términos de cómo se van a estandarizar la mayoría de los trabajos en los próximos 5 o 10 años. 2030. Sí, exacto, estamos a 4 años. Eh, Puerto Rico tiene una topografía muy particular, que es que nosotros tenemos mucha montaña en un terreno muy pequeño que le da mucha verticalidad a las montañas. Lo que hace que la robótica de agricultura no pueda llegar tan rápido como llegan a los altiplanos de Chile, Perú, Brasil, Argentina, whatever de estos países. Ujú. Si nosotros sabemos aprovechar eso, nosotros tenemos una economía interna que podemos proteger la agricultura. Lo que pasa es que al puertorriqueño tampoco le gusta trabajar bajo el sol, no van a pagar por 10.50 la mano de obra, van a decir que me están explotando. Si los coges por 4.80 te van a pedir salud. Entonces tú tienes Que yo pienso que le deben dar salud. Pero unas complejidades también, porque entonces tenemos unas visas que son las... H1. Exacto, que son las de que personas que no son residentes pueden venir hasta 6 meses para trabajar dependiendo de temporada. Ujú. Temporadas dependen de los vegetales, ¿verdad? Se hace mucho en California para aguacate, fresas, etcétera. Yo escuché que lo hicieron aquí para una fábrica de tomate. En el sur. Sí. Y creo que para mango se trató para una Ujú. finca. ¿Qué pasa? Cuando de momento tú vas a ver las visas H1 se dan por cuál es la tasa de desempleo del país o de la ciudad o del pueblo en este caso. Cuando tú vas a, mala mía, si alguien de alguno de estos pueblos son los que me acuerdo. Utuado, Jayuya, Lares, San Sebastián, tiene una tasa de desempleo de 40, Sí. 50%. Me puedo estar equivocando, nada, whatever. Eh, Es pero, alta. sí, un ejemplo. Pero entonces, porque yo voy a darte un H1 cuando tienes 50% de las personas que pueden trabajar. Pues tenemos como sociedad que entonces evaluar si queremos tener una sociedad. Y también me viene un tema político, pero como lo estábamos moviendo en las pasadas elecciones, que queríamos ser independientes, que queríamos soberanía, que Pero con los queríamos cupones. ser... Exacto, es bien fácil votar, pero entonces cuando vamos a hacerlo en el campo, en el día a día, la gente no quiere trabajar en el cuello blanco, no quieren trabajar en construcción, no quieren trabajar en cosas que son las cosas, valga la redundancia, que construyen una sociedad. Mira, en este tema yo me he estado educando porque yo también tenía esa narrativa de, es que no quieren. Pero me di cuenta que el sistema no los deja. ¿Por qué? Mm, Porque el sistema, y lo trataron de ahora, este es el tema del PAN al SNAP. Como está diseñado el SNAP en Estados Unidos, es suplementario. Eso significa que tú tienes que trabajar y yo te lo suplemento. ujú, Como está creado el PAN en Puerto Rico, es que yo te doy si tú no tienes. Y si tienes, te lo quito de una. claro. Y entonces, que eso fue de los grandes aprendizajes que yo tuve que hacer, porque yo decía pero ¿cómo va a ser que tú no quieres trabajar?
Pero cuando ellos me explican, no, es que si no pierdo plan 8, te lo quitan. Y yo, ¿cómo que pierdes plan 8 si estás empezando? Y entonces me empecé a educar con el tema de por qué es tan importante que Puerto Rico cambiara el SNAP. Que no va a pasar porque pues ya escuché que no, que el Congreso no va a votar y excluyó a Puerto Rico del SNAP. Ah, great. Ujú. Entonces, porque el SNAP te obliga como sociedad, de hecho, en el programa de SNAP, en el tema de residencias públicas, tú nada más puedes estar, creo que son 3 años máximo, después te tienes que ir. Porque la idea es que no sea permanente, Es de sino sea transición, transitorio. claro. Exacto. Que es la teoría de lo que se supone que fueran los caseríos. Literalmente. Entonces, para una madre soltera con 3 hijos que tiene un trabajo que obviamente no le da, el SNAP te suplementa, porque es supplementary. Entonces, como está hecho el plan, es completamente mantengo. Si tú llegas, creo que son, no me acuerdo cuáles son las tablas, pero creo que son como 12,000. Si tú pasas de los 12,000, que literalmente es 1,000, pues te cortamos muchas cosas. Ni siquiera es el mínimo. Exacto, que ni siquiera es el mínimo, porque son el 40% de los niveles de pobreza. Ahí también tengo ignorancia, no sé de cuándo son los números o las tablas. Pero el sistema está hecho para que tú no te quieras salir y no te puedas salir. Por eso fue una de las cosas bien grandes que nosotros también trabajamos con los contratistas, porque estaba el tema de los planes médicos, estaba el tema de, pues, de suplementos, de todas estas ayudas, donde nosotros también les ayudamos. Hay asociaciones de contratistas independientes que tú puedes tener plan médico y MCS y todo a precio de compañía. Y entran como asociaciones y todo eso. Son los gremios. Los gremios, exacto. Y fue bien importante en esa reprogramación nuevamente entender por qué la persona no necesariamente se quiere salir o no, o la mentalidad. Siempre va a haber un por ciento de que mantengo, no me saquen, no me interesa, no me importa. Pero si hay gente genuinamente que quieren salir de ese ciclo, pero es bien difícil. Y las leyes y ese tema de cómo está estructurado el gobierno se hace más difícil todavía. Yo sé que el gobierno está tratando de cambiarlo y pues también pues está en las manos del Congreso, pero es un sistema que es bien difícil cortar ese ciclo y por eso a mí me da mucha alegría cada técnico que podemos ir sacando de ese ciclo y que puedan salir, porque no es fácil. Y también encima de eso, los incentivos de agricultura no están, o sea, son bien limitados o llegan, o sea, literalmente el regrowth el programa de CDBG de regrowth de Huracán María todavía no se ha acabado. ¿Cuándo fue Huracán María? No sé, casi 10 años. Exacto, entonces todavía no, o sea, nuevamente no están los incentivos correctos para poder ayudar a esas industrias a crecer, porque el agricultor no le quiere pagar 10.50 al empleado, lo que pasa es que no, entonces tampoco se le da el valor a la agricultura limpia, como yo le llamo, sin pesticidas, o sea, literalmente buena para la salud, porque la gente quiere que le vendan su banana a 25 centavos, Claro. cuando eso no da ni para nada. Cuando no es real, la matemática. La matemática no es real. El que ha visto un racimo de guineo sabe que un racimo de guineo tiene hasta X guineo. Exacto. Y pues es difícil, yo creo que nuevamente yo pienso y le pongo la presión al gobierno, o sea, es excelente todos los trabajos que estamos creando en tecnología y en farmacéutica y en manufactura, porque Puerto Rico tiene la educación para tener todos esos trabajos y hacer ese offshoring para que vengan a Puerto Rico y que el supply chain especialmente de medicina esté más cerca de Estados Unidos con todo lo que está pasando globalmente, de que ahora mismo tiene el Strands De Hormuz. cerrado, el petróleo. Cuando va a llegar, ya lo estamos viendo los efectos del petróleo. Sí, yo entiendo lo importante de traer todas esas industrias a Puerto Rico, pero nos estamos olvidando un poco de la base de, ok, ¿qué pasa si Puerto Rico ahora mismo pierde contacto? Porque somos una isla, no hay una carretera que nos lleve a Estados Unidos y vamos a venir manejando. ¿Qué pasa si Puerto Rico pierde acceso al mundo por un tema de guerra o por un tema de pandemia otra vez? Sí. Pierde acceso. Nos quedamos descomunicados por completo olvídate de Estados Unidos, de cualquier parte del mundo, porque simplemente estamos rodeados de océanos. Exacto. ¿Cómo nosotros vamos a sobrevivir más creo que tenemos 30 días de alimento? ¿Después qué? ¿Qué vamos a esperar? Ya va a ser muy tarde, no es que vas a decirle al de la finca, mira, dame todos los racimos. Dame yuca y verdura. No, o sea, tenemos que mover esas industrias y tenemos que darle los espacios porque como se está moviendo el mundo, hay mucha tensión global
Hay una reunión súper importante el mes que viene con Xi y Trump que va a dictar mucho de lo que va a pasar ahora en los temas macro, que mucha gente no sabe. Y yo, pues, lo sé, pues, obviamente, porque mi trabajo de banca me obligó a ver las noticias de una manera completamente diferente, pero no todo el mundo sabe las implicaciones que esas reuniones van a tener en el tema de manufactura y en el tema de export e imports. Sí, de todo. Y el de inflación y todo eso. Las Eso dos va a estar bien potencias, interesante. el que más compra y el que más exporta y el que más hace. Que no solamente para Estados Unidos, el que más le hace al mundo entero. Sí, pero yo creo que algo bien interesante, saliendo un poquito del tópico, algo bien interesante que China trató de hacer con Estados Unidos en los últimos 18 meses era como ejercer ese tema de yo tengo tu deuda, yo te controlo, porque o sea, la deuda de Estados Unidos básicamente la compró China, la mayoría. Y entonces cuando entran los aranceles, que obviamente afectaron un montón a Estados Unidos y a las familias porque vieron la inflación, también nos dimos cuenta que la economía de China también Depende de nosotros. depende de nosotros, también se achicó. So, yo pienso que también como tema de seguridad me da un poco de paz que de ellos dos se dieron cuenta que se necesitan a cada Son uno. codependientes de cada Son uno. codependientes, que si explotó a uno, afecta al otro también. Y eso pues me da un poco de paz que en estas conversaciones van a tener que negociar porque hay una codependencia global que ya no puedes retirar. So, vamos a ver qué pasa, pero por lo menos los obliga a negociar en realidad. Nicole, ya llegamos a la hora. Si tú y yo seguimos hablando, claramente esta conversación va a durar 2 horas más porque tengo muchos temas que hablar contigo. Y aquí podemos terminar una conversación de política y de economía internacional. ¿Dónde ves Rush en 10 años? Específicamente digo dónde ves Rush porque creo que es como un ecosistema que va a seguir creciendo. Mientras yo lo estaba estudiando, dije, coño, esto de Rush es como que como Virgin. Virgin Galactic, Virgin Mobile, Virgin Anything. Entonces, servicios Rush, piezas Rush, pueden haber un montón de Rush de aquí a 10 años. So, ¿dónde tú ves como que esa expansión y el trabajo que están haciendo hoy en día? Yo pienso, actually no pienso, yo sé que Servicio Rush en 10 años va a ser el hub de reparaciones del Caribe. Nosotros somos dealers ya de las 4 marcas principales y tenemos acceso a Samsung, son LG, Samsung, General Electric, Whirlpool y Frigidaire. Y entonces, esta necesidad que está teniendo Puerto Rico no solamente la tiene Puerto Rico, sino la tiene el Caribe completo. So, definitivamente hay una oportunidad de expansión para poder servir desde Puerto Rico a todos los técnicos en el Caribe. También, obviamente, no lo veo como que nosotros vamos a... O sea, Servicios Rush va a ser Servicios Rush, pero veo muchas adquisiciones en otras reparaciones del hogar, donde básicamente vamos a empoderar la compañía, que no tiene que ser completa, pero medias adquisiciones donde empoderamos al dueño a crear como un ecosistema, ya que vemos que funciona en servicios Rush para electricidad, para plomería, para servicios, porque la idea es nuevamente hay que democratizar y arreglar la manera que hacemos los enseres. Y también cómo hacemos la reparación del hogar por completo. So, yo creo que Servicio Rush sí se va a quedar centrado y enfocado en enseres porque hay mucho que hacer y mucho que crecer, pero yo como Nicole, o sea, voy a estar entrando en otras industrias del hogar, pero de una manera de adquisición para que profesionalizarla y que sean la compañía de electricidad, la compañía de plomería, ventanas, o sea, simplemente que cada uno tenga su nicho y pueda expandir sin diluir a Servicios Rush. Nicole, al final de Mentores en línea siempre hacemos 4 preguntas de fuego, así que vamos para encima. ¿Vamos? Si tú eres la primera, si tú eres la oportunidad de estar en la película de Back to the Future y tener el DeLorean, el carro que viaja en el tiempo, ¿a qué década, época o periodo histórico te gustaría ir y por qué? Bueno, creo que a los 70, porque yo creo que esto es un tema como que del feminismo. Creo que me encantaría ver qué estuvo pasando en esos tiempos y todos los esfuerzos que hicieron, pero a la misma vez decirle como que, quiero igualdad y quiero todo, pero vamos a tratar de también mantener un balance entre el rol femenino y tanta igualdad, porque
antes tú podías tener todo un household con un salario. Ahora cambio que tienen que estar todos bajo 2 salarios. Y pienso que es mucha presión para las mujeres esperar que sean las perfectas esposas, las perfectas amas de casa, las perfectas empleadas, empresarias y todo. Y tenía que haber un poquito más de balance al principio. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist, donde están todas las canciones que motivan y pompean a nuestros invitados e invitadas. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva a Nicole Columna? Ahora mismo tengo la de Empire of the Sun, la de Walking. Ay, yo soy bien mala con los títulos. Hay una de techno que me tiene bien pompeada ahora mismo, que es como que caminar por el fuego y como me motiva. Ok, esa la buscamos ahorita, pero sí, Empire of the Sun Sí, le meten. sí, Estoy como que en ese flow de alternative, sí, house, funk music, ellos, Rufus Du Sol, The Lumineers. sí. Está cool ese. Ahora mismo estoy con ella. Está en mi playlist. Y Olivia Dean. Me calma. Tercera pregunta. ¿Qué 3 libros le recomendaría a nuestra audiencia? Influence. em, Seven Skills of Highly Influential People, creo que se llama. Stephen Covey. Y Profit First. ¿Sabes qué? Ese me faltó. Está bien, bueno. Vas a cambiar la manera de cómo vas a tener todas las cuentas. Creo que ese me falta. Sí, creo que me regalaron en estos días. Tengo que verificar esa parte. Nicole, ¿cuál es tu última pregunta? ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra audiencia? Edúquense en inteligencia artificial y no porque piensas que te va a tomar tu empleo, sino las personas que van a tomar los empleos son los que sepan utilizar AI. No lo resistas, apréndelo. Boom. Nicole, un placer. En verdad, no lo dijimos al principio, pero habíamos tenido la oportunidad de hacer el tipo de entrevista, habíamos tenido con el SME que estuvimos. Así que siento que eso fue cool porque me dio esta antesala con mucha curiosidad Sí. a poder tener esta entrevista, donde siento que todo fue más una conversación con una entrevista. Eso no pasa en Sí. todas, pero qué cool poder tener esta conversación con alguien que ya conocía, que cada vez que iba estudiándolo un poquito más, crecía mi admiración y mi respeto por lo que estaba haciendo, y aunque antes te admiraba y te respetaba, después de estudiarte es como que fucking dura, como que caballota. So, de Gracias, verdad, gracias. gracias por eso. No, y Pieza gracias Rush. a ti por el espacio que estás creando, porque yo creo mucho en los mentores. Yo sé que no lo tocamos, pero yo no estaría aquí sin mentores y pienso que los 300 episodios que ya tú tienes es como una escuela que uno puede ver qué tipo de industria y qué personas ya son clave, ir aprendiendo a ellos y no tenerles miedo y escribirle. Yo siempre digo, por favor, para eso está LinkedIn, manden un mensaje, nadie se va a morir por un mensaje no contestado, atrévanse a hablar con esas personas porque ya lo hicieron y te pueden dar una perspectiva bien interesante y tú le has dado básicamente una bitácora, un Rolodex, básicamente de quién pueden contactar, así que es muy chulo. Si supieras que yo siempre digo que la persona que tú quieres conocer, quieres trabajar con, quieres que sea tu mentor, está a un mensaje de distancia. No necesariamente va a ser un mensaje, pero como que uno solo, pero va a ser un mensaje que te va a conectar. Por poner el ejemplo y no decir nombre ni decir, pero yo tengo una persona que le escribí en enero del 2025. Wow. Pichón, ok. Ese es mi trabajo, que me pichen y que esté ahí. Creo que fue hace como 4 o 5 días me escribió. Oh, Y wow. yo, a diablo, hace un año y un poco más. Súper cool. Ujú. Pero fue un mensaje que a mí me cogió sorpresa en mi misma teoría. De que un Sí. mensaje que te conecta y un mensaje fue el que me llegó a mí. Fue como que, mira, yo le había escrito a esta persona. Porque de eso se trata. Yo creo que se trata de tú poder escribirle a un montón de gente y saber un juego de probabilidades. Con que Ujú. uno te conteste, esa una persona te puede cambiar la vida. Definitivamente, y no coges lo personal si no te contestan. No, ese es el negocio. Por lo menos eso es lo que yo digo, Sí, mentor en sí. línea. Mi negocio es que yo escribirle y que la gente me pichee. Y yo Ujú. vivo feliz de eso, porque me Exacto. emociono cuando me contestan. Y creo que esa Sí. expectativa de que nunca espero que me Ujú. contesten, me mantiene contento cuando gente, puede ser la persona que admiro por su trabajo, la gente más famosa, te emocionas de igual manera, porque Ujú. no tienes expectativa ni que uno ni el otro te conteste. Literal. Así que, Nicole, parte de promoción, esa es la parte más importante. Piezas Roche, donde lo consiguen, servicios Roche, y se me rompió la lavadora, se me rompió el microondas, la nevera, la estufa, cualquier cosa de Tienes que comprar electrodoméstico. una nueva y no sabes qué comprar. Estamos en serviciosroche.com y nuestro teléfono es el 787-226-7613. Boom. Gracias. Familia, episodio traído a ustedes gracias a Endeavor Puerto Rico, auspiciado también por Piloto 151. Se me iba a olvidar, no lo podía hacer. Así que, familia, agradecidos por otro episodio y nos vemos en la próxima.